Ya. Ahí ya estamos grabando ya. Esperemos que se vayan uniendo. Hola Kim. Hola, Caro, hola a todos. Hola Kimberly. Hola. Hola Claudia. Hola Bárbara Tapia. Hola. Ya se están uniendo varias personas. Hola Francisca. Vamos a dejar unos minutitos. El temporizador a medida que se van sumando. Hola a todos. Tenemos hartos chats. Vamos a esperar unos minutitos para comenzar. Ya vamos en 117 participantes. Bienvenido a todos. Vamos 122 participantes, 124. Buenísimo. Hola a todos.
Hola, hola a todos los que se están uniendo. Bienvenidas. Ya queda poquito para partir. Hola a todos, muy bienvenido al webinar Book. Conoce las dos formas de realizar las declaraciones juradas 2023. Mi nombre es Florencia Balmaceda, soy Brand Manager en Book y hoy día estamos aquí con los expertos en el tema de las declaraciones juradas que ya voy a presentar, pero antes les quiero contar un poco sobre Book para aquellos que aún no lo conocen. Ya voy, espérenme unos minutitos. ¿Qué es Book? Book es una plataforma integral para acompañar el área de personas a lo largo de todo el journey del colaborador y sus procesos, desde el pago de las remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Fue fundada en 2017, es un desarrollo chileno y nuestro propósito, fuerte propósito, es poder crear lugares de trabajo más felices. Tenemos presencia a lo largo de Chile, Perú, Colombia y México. Aquí abajo pueden ver nuestras certificaciones. Nuestras soluciones se basan en 4 pilares, que es atraer, gestionar, potenciar y comprometer. Dentro de atraer tenemos selección y onboarding, gestión de personas, pago de remuneraciones, control de asistencia, firma y gestión documental y adelantos de sueldo. Después tenemos potencia, gestión de desempeño, todo lo que es capacitaciones y la productividad. Y luego tenemos compromete, donde podemos encontrar los beneficios, las encuestas, la comunicación y el reconocimiento. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Ahora los voy a dejar con nuestros expertos. Me gustaría presentar a cada uno de ellos. Estamos aquí con Caroline Delgado, Customer Success Consultant en Book. Es egresada ingeniera comercial de la Universidad Técnica Federico Santa María. Actualmente trabaja en Book en el área de SAC, en la cual se ha desempeñado en distintas funciones. Actualmente en el cargo de Customer Success Consultant, específicamente para el área de remuneraciones. Tenemos también a Javiera Pérez, socia del área de consultoría tributaria en Torretti y Compañía. Cuenta con una amplia experiencia asesorando a clientes nacionales y extranjeros en materias de planificación tributaria y familiar, con énfasis en inversiones, reorganizaciones, protección patrimonial, asuntos comerciales, corporativos, sucesorios y de cumplimiento tributario. Y también tenemos aquí con nosotros a Marco Apablaza, contador auditor en Torretti y Compañía. Dentro de sus principales funciones, se ha encargado del apoyo y coordinación de procedimientos administrativos tributarios, supervisión, revisión y unificación de criterios de fiscalización y auditoría en resoluciones administrativas, y revisión y ejecución en resoluciones de procedimientos administrativos tributarios de alta complejidad. Hoy vamos a tratar sobre informar las fases que tiene este proyecto, las dos formas que tenemos de declarar y todos los beneficios que esto nos trae, y un manual de buenas prácticas sobre estas dos formas de declarar. Ahora los dejo con Caroline. Caroline, te cedo la palabra, estaré atenta al chat. Cualquier duda, cualquier cosa que vayan necesitando, no duden en escribirnos. Súper, muchas gracias. Hola, bienvenidos a todos. Veo que hay una alta convocatoria, así que súper contentos por eso. Voy a compartir entonces la presentación para que iniciemos. Como ya les comentó Florencia,
En esta presentación vamos a ver un poco qué son las DJs a modo general y cuál es su finalidad. Después específicamente nos vamos a centrar en la DJ 1887, que cómo y cuándo se declara, las actualizaciones que hay para este año tributario, cómo es esta propuesta que hace ahora impuestos internos con los datos del LRE, y finalmente cómo BUC facilita ese proceso para las empresas. Súper. Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Primero, para efectos de poder enfocar este webinar, nos pareció interesante dar un poquito de contexto de qué son las declaraciones juradas. Al final, es una herramienta que es súper importante y es importante tomar conciencia de ello también. ¿Por qué? Porque al final las declaraciones juradas son un documento oficial que el Servicio de Impuestos Internos le solicita a los agentes informantes para que posteriormente fiscalice con esa misma información lo que son las declaraciones de impuestos que cada uno de nosotros presentamos en el mes de abril. Entonces, al final del día, es un cruce de información que nutre al Servicio de Impuestos Internos y que obliga al contribuyente a tener una buena práctica, ¿no es cierto?, de declaración, porque, como todos sabemos, el proceso de declaración de impuesto a la renta es autodeclarativo, nosotros tenemos que declarar, sin perjuicio que obviamente nos nutrimos de la información que van entregando estos agentes informantes. ¿Y quiénes son estos agentes informantes? Los agentes informantes son aquellas personas naturales o aquellas personas jurídicas o sociedades a las que hace referencia cada una de las resoluciones que emite el Servicio de Impuestos Internos para declarar cada una de estas declaraciones juradas. En términos generales, estos informantes pueden ser empresas, pueden ser agentes fiscales y semifiscales, pueden ser entidades bancarias, y sin más ni menos, aquellos que tienen empleados, es decir, los empleadores tienen que hacer declaraciones juradas, que va a ser un poquito lo que vamos a ver después. Para efectos de la finalidad, entonces, de cuál es la importancia de las declaraciones juradas, lo importante es tener presente que estas declaraciones juradas permiten poner a disposición del Servicio de Impuestos Internos información que es muy relevante y por eso de alto cuidado, en el caso particular en el que estamos hoy día, porque los agentes informantes nutren al Servicio de Impuestos Internos y cualquier cosa que quede mal declarada a través de esos agentes informantes va a repercutir en la declaración de impuestos de cada uno de nosotros. Y en el caso particular, que ya vamos a ver más adelante de qué declaración jurada estamos hablando, va a ser de mucho cuidado por parte de los empleadores el cómo se declara, porque si no vamos a perjudicar también las declaraciones propias de cada uno de los trabajadores. En general, ¿cómo se hacen estas declaraciones juradas? Se hacen por la página de internet del Servicio de Impuestos Internos. Antes había una tónica de duplicidad donde se podía optar por lo que era presentar las declaraciones juradas de manera física, ir a pedir el formulario con el fiscalizador y hacer el procedimiento en vivo. Todos sabemos que la pandemia vino a cambiar este concepto, sobre todo, y que hace ya un par de años las cosas se hacen de manera online. Y la verdad es que hoy día la mayoría de los contribuyentes llevan sus documentos y sus registros contables de manera computacional y por tanto igual tienen la obligación de hacer esta declaración en línea. Algunas ventajas que tiene además esto es que hay menos posibilidad de error, existe mucho cruce de información porque en general estas declaraciones juradas también se van alimentando de la información de los otros agentes informantes y hay menos posibilidad de errar. Cuando uno va rellenando obviamente uno a mano es más factible el error y esto permite ir simplificando este tema. Exacto. Javiera, para complementar algunos datos, bueno, primero que todo, buenas tardes a todos. En tema práctico de la declaración jurada también es importante destacar que el Servicio de Impuestos Internos construye una propuesta a partir de los datos que se informan, por eso es relevante cumplir con las declaraciones juradas en tiempo y forma, y además que para efectos de las declaraciones, yo creo que la mayoría de los presentes, digamos, en este webinar, interactúan diariamente con la página del servicio y también les ha tocado ir al servicio probablemente.
Entonces, podemos ver que en esta dinámica, tal vez la declaración jurada al momento de presentarla puede tener distintos, digamos, distintos matices. Uno la puede presentar a través de un formulario, un archivo de texto, a través de un importador de datos, como también un software. Así que lo importante acá es que se pueda declarar minimizando los errores, como dijo Javiera, para tener como objetivo que todas las personas que posteriormente hacen su declaración no tengan problemas y no presenten inconsistencia al momento de declarar su renta. Y considerando ese contexto, estamos en una fecha del año y que es fundamental para cada contribuyente, porque en general en esta fecha es donde se empieza a hacer todo lo que es la recopilación de la información del año completo. En general enero y febrero son años de buceo de información, de orden contable, de orden de documentos, porque muchas veces no están los respaldos, de estar esperando que nos llegue la información del agente informante, que también nos va a afectar nuestra propia declaración. Entonces, invitarlos a tener el debido control. En general uno dice todos los años, el próximo año va a ser mejor, lo vamos a tener registrado en tiempo y fecha. Y finalmente a todos nos pasa la cuenta el año y se termina haciendo esto en el mes de enero y febrero, más cercano a febrero la mayoría de las veces. ¿Y por qué es importante tener esto claro? Porque la verdad es que las declaraciones juradas en sí son muchas. Podríamos estar hablando muchas horas de cada una de ellas y la verdad es que lo que sí queremos decir, porque no vamos a poder hablar de todas ellas y porque tampoco en este webinar nos interesa hablar del resto, es que las declaraciones juradas hay varias que sí se concentran en la primera parte del año. ¿Ya? Hay declaraciones juradas que son por tipo de régimen tributario, hay declaraciones juradas que son por tipo de contribuyente y hay declaraciones juradas que son comunes. Y son comunes porque no están asignadas a un régimen en particular. Y algunas de ellas son las que estamos viendo ahora en pantalla, ¿ya? Si se fijan, hay las que estamos viendo en pantalla son todas de marzo y abril, que eso es súper importante porque en general todas aquellas que van en el mes de marzo de alguna manera repercuten directa o indirectamente en lo que es la declaración de impuesto a la renta que hacemos en el mes de abril. Entonces es importante que esa información quede bien presentada y quede presentada en los plazos que va estableciendo por resolución el Servicio de Impuestos Internos. Sí, además, Javiera, que agregar para la lámina anterior que el servicio ya publicó las instrucciones de las declaraciones juradas de 2023, en la cual se incluye la declaración jurada 1887, y a través de la lámina podemos también verificar que efectivamente esta incorpora modificaciones que las vamos a ver más adelante, pero lo importante acá también es destacar que en este instructivo, en la página del servicio, nosotros podemos descargar los formularios, el instructivo, las resoluciones, es que modifican o mantienen o generan una nueva declaración de renta, como también la fecha del vencimiento de la presentación. Así que es importante también que lo revisen, lo puedan verificar, tener el calendario, dejar una notita tal vez en el correo de la fecha del vencimiento de la declaración, para efectos de que se pueda dar el cumplimiento tributario de esta. Y considerando eso de los plazos, también, como decía Marco, ahí uno ve los plazos. Aquí nosotros a modo de ejemplo, lo que estamos presentando es el calendario de presentación de declaraciones juradas que corresponden al mes de marzo. En rojo en el calendario son los días en los que vence cada una de las declaraciones y con el numerito al lado están indicadas cuáles son las que vencen en esos días, ¿ya? El plazo máximo. Como estábamos comentando hace poquito, esto es algo que el Servicio de Impuestos Internos emite siempre con anticipación. Esta vez igual fue con harta anticipación. En el mes de octubre del año 2022 se emitió una resolución en la que se fijaron los plazos para presentar las declaraciones juradas. Entonces desde octubre del año pasado que estamos en conocimiento de cuándo vence cada una. Sin perjuicio que obviamente cerrado el año uno se pone a trabajar en lo que es completar la información para poder después hacer las declaraciones juradas que corresponden, ¿ya? Y ahí especialmente está marcada en negrita la que nos convoca hoy día, que es la declaración jurada 1887, que como bien sale ahí, su plazo de vencimiento es el día 28 de marzo,
Sí, el día 28 de marzo. Creo que cae martes este año. Así que queda el 28 porque si hubiera caído un día inhábil, se pasa al día hábil siguiente, que en este caso no va a ser el caso. Es importante igual lo que están ahí preguntando por el chat, porque si bien vence el día 28, nosotros sí vamos a hacer una recomendación de acordarse de otra fecha, que es el 16 de marzo. Y ojalá presentarla antes del 16 de marzo. Ya vamos a ver más adelante el por qué estamos haciendo esa recomendación. Ahora lo único que estamos haciendo es mostrarle los plazos máximos que tienen para hacer la presentación de las declaraciones juradas de marzo. Como se dan cuenta, o podrán estar observando ahora en la presentación, son muchas las declaraciones juradas que se presentan en el mes de marzo. Entonces invitarlos, como decía Marco, ahí a tener un control, hacerse amigos del calendario ahí, un recordatorio un par de días antes para poder ir completando las declaraciones juradas que corresponden al año comercial 2023, porque son hartas. Para los clientes de Book pueden configurar los recordatorios en el módulo de tareas pendientes. Hay buen dato ahí de la Caro, entonces. Entonces, lo que estábamos diciendo, las declaraciones juradas son muchas. En términos simples, una herramienta que es un documento oficial que le sirve al Servicio de Impuestos Internos, ¿no es cierto?, para poder hacer el cruce de la información que los agentes informantes le entregan con lo que después nosotros declaramos en un proceso autodeclarativo, que es la declaración de impuesto a la renta que hacemos en el mes de abril, ¿ya? Dentro de las declaraciones juradas que vimos en la lámina anterior del calendario, vimos que está la declaración 1887. ¿Qué es esta declaración 1887? Es una declaración jurada que abarca lo que son las rentas provenientes de remuneraciones. Al final, sueldos, sobresueldos y también retenciones del impuesto único de segunda categoría. Al final, son aquellas rentas calificadas en el 42 número 1 de la Ley de Impuesto a la Renta. Eso es básicamente lo que incluye la declaración jurada 1887. ¿A qué régimen pertenece? Esto un poquito en contexto con lo que ya habíamos visto antes. Hay algunas declaraciones juradas que no están asignadas a ningún régimen en particular y que son calificadas por la misma página del Servicio de Impuestos Internos como declaraciones comunes. Y la verdad es que en el caso de la 1877, esa es una de ellas. Es una declaración jurada común, ya que no está clasificada dentro de ningún régimen específico por parte del Servicio de Impuestos Internos, sino que es de carácter transversal. Es para la gran mayoría, ¿ya? ¿En qué fecha debe presentarse esta declaración jurada sobre sueldos? Es una declaración jurada que se tiene que presentar el 28 de marzo del año en curso. Dijimos que esa era la fecha tope de presentación, pero también dijimos que, por algo que también vamos a ver un poquito más adelante, va a ser recomendable tener presente otra fecha en el calendario y en vez de marcarse como fecha tope en el calendario el día 28, marcarse el día 16, para efectos de presentación, ¿ya? ¿Quiénes tienen que presentar esta declaración jurada? Esta declaración jurada la tienen que presentar tanto las personas naturales como las personas jurídicas o sociedades que ejerzan o desarrollen una actividad empresarial y que hayan pagado rentas correspondientes al artículo 42 número 1 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que básicamente corresponde a remuneraciones, es decir, sueldos, sobresueldos, salarios, dietas y cualquier otra renta similar o que cumpla con las características de lo que significan las rentas del artículo 42 número 1, remuneraciones en general, ¿ya? Se incluyen de esta obligación de presentación lo que son las pensiones, las jubilaciones, los montepíos, que eso se informa mediante otra declaración jurada que no es motivo de este webinar tampoco, ¿ya? Como el formulario está un poquito para ponerle como sentido a lo que estamos conversando, y bien como decía Marco, obviamente esto es algo que la gran mayoría de ustedes muy probablemente han visto. Así se compone el formulario de la declaración 1887. Claro. Bien. Si quieres lo explico, Javier. Dale Marco. Claro, aquí yo creo que la mayoría de los contadores auditores tal vez presentes están muy familiarizados con este formulario.
Este es el formulario típico de la 1887, que no ha sufrido, digamos, grandes modificaciones respecto de la última resolución que modificó tanto el instructivo como el formulario propiamente tal. Esta es la resolución 70 de agosto del 22, ya que incorporó algunos conceptos nuevos que vamos a ver un poquito más adelante, pero que en realidad vino a modificar temas relativos al préstamo de la ley COVID, si no me equivoco, y ver un tema con los trabajadores agrícolas. Sin embargo, vemos que el formulario tiene la estructura de siempre, muy parecido también a otras DJs que tal vez a algunos les ha tocado declarar, en donde viene la identificación del declarante, en donde ponemos, ¿cierto?, los datos informativos de quién está declarando la DJ 1887, y posteriormente los datos de los informados, ¿ya? A quién nosotros les estamos pagando o quién es la persona que percibe el sueldo o la remuneración, ¿ya? Yo creo que muchos han visto que esta se informa por RUT, se va informando los meses que trabajaron, los montos que están, digamos, asociados a las rentas, las retenciones, renta exenta, renta no grabada, etc. Y posteriormente los montos anuales, digamos, en totales que se declaran, y finalmente el cuadro resumen. Yo creo que no ha sufrido modificaciones, el proceso sigue igual al del año anterior, a excepción de la fecha del 16 de marzo, por lo tanto, se pueden quedar tranquilos de que este formulario se van a encontrar con el mismo del año pasado en un 99%. Sí, eso era adelantándonos un poquito al tema de las actualizaciones, ahí algo a Marco alcanzó a comentar, y si podemos volver igual a la lámina anterior. Con todo lo que ocurrió y que todos lo vivimos, ¿no es cierto?, a partir del año 2020, con esta enfermedad COVID que nos tuvo encerrados por harto tiempo, obviamente el tema de los trabajos y el tema de las rentas asociadas a los trabajos fue algo que se congeló, que muchos sufrieron las consecuencias obviamente del COVID, y en esas circunstancias nacieron varias leyes y varios beneficios transitorios para poder soportar en parte lo que significó el COVID en las vidas de todos nosotros. Y en ese contexto nació o se promulgó una ley que fue la 21.242, y que básicamente lo que hacía es entregar un beneficio transitorio a aquellos trabajadores independientes que habían sufrido una disminución en sus rentas, y que se traducía en un préstamo y en algunos casos, dependiendo si se cumplían una serie de requisitos, con unos subsidios, ¿ya? Un préstamo al que podían recibir a partir del año 2020, y que era un porcentaje de renta que se podía recibir por 3 meses consecutivos o dentro de un periodo de tiempo desde mediados del 2020 hacia adelante, ¿ya? Para efectos después de poder devolverlo, lo que establece la ley es que se devuelve en un pago de 4 cuotas, y cada cuota se va pagando de manera anual, ¿ya? Una cuota el año 2021 fue la primera cuota, y después 2022, 2023, 2024. Sin perjuicio que obviamente que las condiciones de pago y dependen un poquito del caso particular, porque la ley también tiene distintos casos, y de aquellos que hayan tenido derecho a un subsidio, ¿ya? Los que tuvieron derecho a un subsidio seguramente van a pagar mucho menos. Y en base a esa ley es que se agrega en la declaración jurada 1887, y ahí yo, perdona, pero prefiero volver a la lámina anterior porque ahí se ve el cuadro. Ahí se ve el cuadro. Sí, Y ahí se agrega, mira, si podéis bajar con el cursor para que se vea, se agrega préstamos. No sé si ven que estoy... Sí, 2021. Sí, ahí acá también. y aquí también está. Eso es. Exacto. Ese fue un cambio que se agregó en la declaración jurada del año pasado. Y que por eso Marco decía, no tengan tantas expectativas de cambio en la declaración jurada de este año, porque la verdad es que
se agregó como el apellido del 2021 solamente y nada más que eso. Siempre puede ir cambiando un poquito lo que es el formato y de hecho la resolución que se emite para efectos de ver lo que son las actualizaciones de las declaraciones juradas, igual menciona a la declaración jurada 1887 y hace alusión al cambio del formato y de lo que es como la presentación propiamente tal de la declaración jurada. Pero el contexto de cuando se incorpora ese casillero que la Caro ahí marcó en rojo, efectivamente surge con ocasión de este beneficio transitorio por el tema COVID, que se agrega el año pasado y que se mantiene porque se va a ir pagando hasta que se pague la última cuota, salvo que haya un cambio normativo en el camino, que eso todavía no lo vamos a ver. Eso era como un dato medio freak, pero para tenerlo en consideración del por qué se incorporó eso en la declaración jurada. Sí, Ahora además, sí, dale nomás. sí, además, Javiera, en la misma resolución 70, en la parte final, están todos los anexos asociados, tanto el instructivo actualizado como los anexos, incluso en archivo Excel, ya para que lo puedan ver, lo puedan descargar, porque es mucho más fácil trabajar con el formulario, digamos, en una planilla Excel, y también trae los diseños de los certificados que están asociados a TADJ. El certificado número 6 y el 41, dependiendo ahí el tipo de trabajador, que también lo pueden descargar. Sí, la verdad es que hoy día la página del Servicio de Impuesto Interno no podemos decir que es lo más amistosa del mundo, sobre todo si es que uno no se ha metido mucho, no trabaja mucho con la herramienta, pero sí es bastante completa. En general hoy día está casi todo en línea y viene con una explicación y viene incluso con ejemplos de cómo poder ir rellenando esta misma declaración jurada, la 1887, viene una explicación de cómo se puede completar. Y por lo que vamos a ver ahora a continuación, vamos a ver por qué es importante también preocuparse de completarla y no simplemente dejar que el ejemplo que tira directamente en la página del Servicio de Impuesto Interno sea el que se usa. Ya. Pasamos a otro tema que vamos a ver cómo se relaciona con lo que es la declaración jurada 1887, que es el tema del libro de remuneraciones electrónico o el LRE. La verdad es que esto también necesita un dato, no sé si un dato freak, pero un poquito de contexto. Para efectos del Código del Trabajo, el artículo 62 lo que hace es establecer una obligación para todos los empleadores que tienen más de 5 trabajadores, ¿ya? Y lo que establece es la obligatoriedad que va a tener cada empleador de tener un libro auxiliar de remuneraciones en el que va a tener que ser timbrado y autorizado por el Servicio de Impuesto Interno. Entonces, todos aquellos que tienen más de 5 trabajadores van a tener que tener un libro auxiliar de remuneraciones. Eso es lo que establece el Código del Trabajo. Y esto no solo es una obligación, sino que también va a tener un efecto y un impacto, obviamente, en cada una de esas sociedades que pudieran tener trabajadores, por ejemplo, porque también lo que agrega el mismo Código del Trabajo es que las remuneraciones que figuren en ese libro auxiliar y a las que se refiere el mismo artículo 62 van a ser las únicas que van a poder considerarse como gastos por remuneración en la contabilidad de la empresa. Entonces, al final del día, si yo tengo remuneraciones y no llevo al día mi libro auxiliar de remuneraciones, voy a tener un problema al momento de contabilizar el concepto de remuneración porque no lo voy a poder calificar como un gasto por parte de la sociedad, ¿ya? Entonces, a partir de esa norma, surge la obligatoriedad para efectos del empleador de que en el caso de tener más de 5 trabajadores va a tener que tener este libro auxiliar de remuneraciones. La norma no habla de cómo tiene que ser este libro, pero pensado en que, si bien en todo caso el Código del Trabajo uno de los que más ha ido actualizándose, en general uno pensaba en temas físicos y hablaba de libros físicos, ¿ya? Y así en principio estaba pensado. Y esto se relaciona directamente con lo que es la misma página, la Dirección del Trabajo, ODT,
que de alguna manera lo que ha tratado de hacer es ir desarrollando una herramienta que le permita a los empleadores gestionar las remuneraciones de sus trabajadores, ¿ya? De una manera más simple, ¿ya? Y en el mismo contexto de lo que estamos hablando, en que hoy día todo se ha ido modernizando. De hecho, hoy día es súper común tener estos webinars y estar cada uno en distintos sitios, siendo que antes todas las reuniones eran presenciales. Hoy día todo ha ido hacia ese lado. Y dentro de esas cosas también está lo que vamos a ver ahora, que es el libro de remuneraciones electrónico. En base a esa normativa que estábamos conversando, surge en el año 2021 la posibilidad de podemos ir a la otra lámina, y perdona que vaya para atrás y No, para para adelante. atrás. Esta, no, para atrás, no, después de esta. Ah, perdón, ahí. Esa, sí. Lo que ocurre el año 2021 es que mediante resolución el Servicio de Impuestos Internos autoriza a los contribuyentes a llevar un libro de remuneraciones de manera electrónica, ¿ya? Y en los términos y en los requisitos establecidos por parte de la ADT o de la Dirección del Trabajo. Y básicamente lo que establece es que al menos tiene que incluir la información que contempla la declaración jurada 1887. Entonces ahí viene un cambio importante, ¿ya? De alguna manera con eso tú logras ver cómo se simplifica, entre comillas, de llevar un libro físico a llevar un libro computacional, pero tienes que cumplir con un mínimo o un desde, que es que la información que esté en ese libro tiene que al menos responder a lo que establece la declaración jurada 1887, ¿ya? Y otro concepto importante que surge por otra resolución en el mismo año 2021 es el registro anual sobre retenciones efectuadas conforme al 42 número 1 y 74 de la Ley de la Renta para los contribuyentes que están obligados a presentar la declaración jurada 1887. Entonces, ¿por qué al final es tan importante esta mezcla que empieza a surgir entre la declaración jurada 1887, el libro de remuneraciones que por ley sale a través del Código del Trabajo y la Dirección del Trabajo, y que después por resolución el Servicio de Impuestos Internos me permite llevar un libro de remuneraciones de manera electrónica, ¿no es cierto? Y además establece un registro de retenciones efectuadas conforme a la Ley de Impuesto a la Renta, también de carácter electrónico, que va a nutrir la declaración jurada. Al final, lo que tenemos es que esa información que se va a ir nutriendo una a otra. Y de alguna manera este libro de remuneraciones va a ser súper importante porque es lo que va a dar la base para la declaración jurada 1887. Y ahí el tema de los plazos que estábamos conversando antes, porque si es que nosotros no presentamos una declaración jurada ni la rellenamos nosotros, lo que va a pasar es que el mismo sistema, con la información que está disponible en el mismo libro de remuneración electrónico, va a confeccionar la declaración jurada 1887. Que Exacto. finalmente hay que tener mucho cuidado porque pueden haber errores, pueden haber actualizaciones que no se hayan hechas, puede información que haya quedado fuera, arreglos de última hora que no se hayan considerado, y hay que estar atentos a eso, porque si el contribuyente no lo presenta, al final lo que va a quedar dentro del sistema del Servicio de Impuestos Internos va a ser la información que esté en el libro de remuneraciones electrónico solamente. Si es que uno fue Mateo y la fecha que guardó en su calendario no fue el 28, sino que fue el día 16, bueno, y presentó su declaración jurada 1887 en forma previa, esa va a ser la que se va a considerar para efectos tributarios también. Entonces eso también es importante tenerlo presente. Exacto. Y para complementar, Javiera, un punto es Dale. que la resolución 103 de impuestos internos lo que dice es que finalmente tú a la fecha del 16 de marzo, si no declaraste un 1887 por cuenta propia, te exime del cumplimiento porque va a buscar la información a la DTE y con esa información que uno declaró mensualmente en la DTE confecciona esta 1887.
¿Qué es lo que ha pasado un poco en la práctica y qué es lo que pasó el año pasado también? Es que la información de la ADT no coincidió necesariamente con lo que algunas 1887 cada uno de las personas construyó a partir del libro de remuneraciones que mantenía como un control interno, etc. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos? Es que efectivamente vayan este año, revisen la información de la ADT, ¿cierto? Miren si efectivamente los montos son los que finalmente ustedes tal vez a través de un control interno van a igualmente tal vez los calcularon para la confección de la 1887 y puedan entrelazar estos datos y decir, sí, ¿sabes qué? Efectivamente los datos de la ADT están bien declarados, por lo tanto yo voy a esperar para que el servicio vaya a buscar esa información y confeccione esta 1887. ¿Qué es lo que pasa? Que si posteriormente a esta fecha nosotros nos dimos cuenta que en la ADT había un error y se declaró la 1887 con la información del ADT, nosotros aun cuando rectifiquemos en la ADT, el servicio no está obligado a reprocesar esa 1887 como una rectificatoria. Por lo tanto, nosotros siempre que posterior al 16 movamos datos que se informaron en la dirección del trabajo, vamos a tener que efectuar una rectificatoria en el servicio por la otra vía, porque por la resolución solamente dejamos el tema del cumplimiento, ok, con la ADT, pero no así cualquier rectificatoria que exista detrás por movimiento de datos. Así que eso es súper importante, que este año puedan verificar la información, ya que el año pasado no fue, digamos, un año en que uno dijo, ya, yo me voy a jugar por la DT y no voy a tener ningún problema. No, lo importante es que podamos ver la información, cómo se va comportando esto. Siempre se van realizando mejoras en la medida que esto va, ¿cierto? Desarrollándose, por lo tanto, digamos, responsabilidad de uno también poder ver la información y poder construir la 1887 que nosotros creamos que es la correcta para posteriormente no tener diferencias con una observación de renta, que mi DJ quede observada o que lo peor, que es perjudicar, digamos, a todos los colaboradores de las empresas que van a tener su renta observada. Así que yo les recomiendo poder hacer ese match previo a la declaración. Sí, al final, como dice Marco, los tiempos también ayudan, o sea, si uno planifica de alguna manera, al final uno tiene que pensar que siempre es sobre el año anterior, que un Exacto. año que ya terminó, que ya está cerrado. Todos estamos recopilando información en los meses de enero, de febrero, estamos ordenando, muchas veces con los documentos también de respaldo, los registros contables, cosas que pasaron a mitad de año, cosas que pasaron desde el principio, cosas que llegaron al final, pero invitarlo a tomar conciencia de lo que significa el llevar al día dentro de lo posible, porque todos sabemos que no es tan fácil, es más fácil como suena decirlo, pero no hacerlo, pero llevar lo más controlado posible la información para de esa manera no tener este problema y poder revisar lo que está declarado en este libro de remuneraciones electrónicas y que de alguna manera no vayan a tener el problema de olvidar rechequear con la DJ 1887 y vayan a generarle un problema después a los trabajadores. Claro. Y sí que es Así un que, problema mayor después, porque es un problema para cada declaración de impuesto a la renta de cada uno. sí, así que tenemos desde el inicio de la operación renta, que si no me equivoco es el 1 de marzo, hasta el 16, para poder tomar una decisión y ver qué es lo más conveniente y lo más favorable para cada uno de qué decisión vamos a tomar al final, al momento de la declaración. Muchas gracias, Javiera y Marco, por esta súper buena explicación de lo que son las DJ y en particular de la 1887. Yo ahora les voy a mostrar cómo Book entonces facilita este proceso para las empresas. Cuando ya está cargada en la plataforma toda la información del año, ya sea la que procesó Book o la que ustedes trajeron de otro sistema, se generan 3 archivos. El primero es el de la DJ 1887. Este archivo es el que se sube a la página de impuestos internos. Si está activada la opción de Casa Software, se va a descargar un archivo en ese formato, que es un archivo comprimido, que tiene el nombre, como nombre el root de la empresa. Y si no, se va a obtener un archivo CSV.
El segundo archivo que se obtiene es un resumen de las declaraciones juradas. Este es un archivo que se puede descargar o que también se puede ver directamente en la plataforma y que va a mostrar un resumen mensual por empresa de los montos que se están declarando. Y finalmente, un archivo que se llama certificado de renta y que va a descargar todos los certificados de renta de los colaboradores en formato Excel. Entonces, así es como se ven los archivos descargados de las declaraciones juradas en el caso en que está activo Casa Software y en el caso en que no está activo. El resumen de las DJ se ve así en la plataforma, aparecen los montos anuales sin actualizar, la columna con los meses, las rentas totales pagadas, los impuestos retenidos por remuneraciones pagadas en el año siguiente, que eso también es algo que vamos a comentar más adelante, la renta total no gravada, la renta total exenta, la rebaja por zona extrema y esta columna que se incorporó el año pasado que comentamos ya, el del préstamo de tasa cero. Y finalmente el archivo con los certificados de renta, que como les comentaba viene en formato Excel, pero además cada trabajador desde su ficha puede generar automáticamente su propio certificado de renta y ese certificado lo puede descargar en formato PDF. ¿Qué pasa si la declaración es observada? Book también da la opción de rectificar o anular la declaración cuando se utiliza la opción de Casa Software. En ese caso, en la variable anual va a aparecer un botón de más acciones con las opciones de rectificar o anular y se va a abrir esta nueva pantalla donde ustedes van a poder escoger la empresa y la acción que necesitan hacer, ya sea rectificar o anular. Con eso se va a generar el archivo con el nombre también correspondiente, porque cuando es una rectificatoria aumenta como el folio y aparece una R, y cuando es una anulatoria tiene una A. Todo eso se genera de forma automática. Y finalmente, como ya también hemos introducido, lo del libro de remuneraciones electrónico, en Book, el archivo que se genera viene con el formato listo para ser subido directamente a la dirección del trabajo. Por lo tanto, si ustedes hicieron esto a través de Book durante todo el año, ya van a tener su propuesta directa en la página de impuestos internos y ustedes solamente van a tener que chequear si la información coincide con lo que ustedes tienen, ya sea en su contabilidad, o si también descargaron el archivo de la DJ, pueden compararlo y antes del 16 de marzo decidir si ambas informaciones coinciden. ¿Qué es muy importante? Las reliquidaciones. Cuando ustedes reliquidan bonos en enero o en febrero, recuerden que tienen que regenerar los archivos, los libros electrónicos de cada mes para subir la información corregida al portal de la ADT, porque si no, se van a quedar con la información que subieron previamente y esa información no va a estar actualizada y como mencionó Marco, si ustedes al 16 de marzo no corrigieron eso, después directamente en la página de impuestos internos van a tener que hacer la rectificatoria. Por lo tanto, es muy importante para reliquidaciones que han hecho ahora entre enero y que van a ser hasta marzo, hasta el 15 de marzo, tienen que regenerar los libros electrónicos y volver a subirlos. En el caso de los clientes de Book, si no, los que no son clientes tienen que ir a la página de MIDT y corregir esa información. Eso, los dejo invitados a la comunidad Book. Ahí tenemos un team de las DJ en donde estamos discutiendo toda la información referente al proceso. Hay un calendario con las fechas relevantes, también para los clientes cómo configurar lo de las tareas pendientes que les había comentado, recursos para poder generar los archivos y cómo se va a llevar a cabo todo el proceso desde nuestra parte. Eso, no sé si hay preguntas en el chat, tienen alguna duda respecto de la información que presentamos. Carolina, yo estuve leyendo algunas preguntas y bueno, hay preguntas que son bastante específicas en cuanto al llenado tal vez de la DJ, problemas con actualizaciones. Yo creo que lo que les podemos recomendar en ese caso es que puedan mirar los instructivos, tal vez acercarse al servicio también en algunos casos es recomendable, si es que el problema va escalando. Pero me di cuenta que efectivamente hay ahí alguna inconsistencia, tal vez quedaron dudas con la fecha. ¿Qué pasa con el 16 de marzo? ¿Ya? Que creo que para efectos del webinar es la fecha más importante, ¿ya?
que lo vamos a resumir un poco para efectos de que esto quede como un paso a paso, ¿ya? En marzo se da inicio a la operación renta y con eso parten las declaraciones juradas. A partir del 1 de marzo probablemente ya esté disponible en la página del servicio en mis declaraciones juradas, la plataforma en la cual se va a habilitar el 2023 año tributario para hacer las declaraciones, para cargar las declaraciones juradas. Ahora, en específico la 1887, ¿qué es lo que tiene? ¿Cuál es la novedad que tiene? Es que si yo al día 16 de marzo no cargué por cuenta propia mi archivo de la DJ 1887, el servicio se va a alimentar de la información de la ADT. Y eso es súper importante porque si nosotros no lo declaramos, no es que vamos a entrar en incumplimiento, sino que vamos a cumplir de igual forma, pero con la información de la ADT, ¿ya? La ADT se va a tomar esta información, o sea, el servicio va a tomar la información de la ADT, va a construir la DJ 1887, vamos a estar ok, pero para efectos de posteriormente, no sé, en un caso particular, haber modificado un dato de la ADT posterior a la fecha del 16, lo que tenemos que hacer es modificar la ADT, ¿cierto? Con este saldo que tal vez nosotros identificamos que lo declaramos mal inicialmente, pero posteriormente hay que rectificar la DJ 1887 en el servicio. Y eso es súper importante porque si los datos posteriormente no coinciden entre lo que se informó en el SI y lo que está en la ADT, nos va a generar inconsistencia, nos puede generar una observación de renta, la declaración jurada propiamente tal puede quedar observada y eso es perjudicial, es un problema que nos puede llevar a, digamos, a observar las rentas de los colaboradores, por lo tanto es importante tener un control estricto de esta DJ para efectos del cumplimiento. Muchas gracias, Marco. Sí, eso es como lo más relevante. No, finalmente, no es que la empresa esté exenta de declarar, sino que la declaración se va a tomar por realizada el día 16 de marzo, si es que ustedes no hicieron una acción previa que haya sido cargar su propia declaración. Exacto. Así que guardar en el calendario esa fecha más que el 28. El 28 es fecha tope, pero es muy difícil que no quede presentada, pero puede quedar mal presentada. Y las consecuencias de quedar mal presentada, como decía Marco, implica tener una observación, tener que hacer una rectificatoria, afectar la declaración de impuestos de los empleados propiamente tal, y tener que ir a dar eventualmente explicaciones al Servicio de Impuestos Internos por algo que se podría haber corregido en el camino y no tener que llegar a eso. Nadie quiere ir a dar explicaciones de más al Servicio de Impuestos Internos tampoco. Entonces, para dejarle el calendario la fecha del 16 y no la fecha del día 28. ¿Ah? Bueno, agradecerle a todos los participantes, muchas gracias a ustedes, Javiera, Marco y Caroline, por entregarnos tanto detalle, tanta información tan relevante. Y bueno, ya todos saben, 16 de marzo, una fecha muy importante. Los invito a todos a la comunidad Book para que puedan ver la presentación, la grabación y puedan hacer las preguntas y respuestas que quedaron pendientes. Muchas gracias a todos y que tengan una muy linda tarde. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao, chao. Chao a todos, que estén muy bien.